Amigas, amigos, saludos. Quiero acabar con unos minutos más para sintetizarles, después de haber expresado las matizaciones respecto a los conceptos de espiritualidad y de teología de la liberación, expresarles las sugerencias que desde la teología de la liberación yo personalmente, y creo que a otros compañeros también, nos gustaría hacer a los filósofos, ¿no? Es decir, ¿qué podemos esperar? ¿Qué desearíamos conseguir obtener de la compañía de ustedes, de la filosofía? Pues yo creo, en primer lugar, son 4 puntos. En primer lugar, la filosofía como compañera crítica, la necesitamos. Como compañera crítica, crítica rigurosa de una espiritualidad actual, postmítica, por tanto, postescolástica, interdisciplinar, científica o reconciliada con la ciencia. En eso ustedes nos podrían ayudar mucho. Necesitaríamos esa crítica constante, moderna, epistemológica, a los restos de epistemología mítica que aún quedan en las religiones y que quedan en concreto también en la teología de la liberación. Entonces, eso es una primera ayuda que necesitaríamos de ustedes como filósofos, como filosofía. En segundo lugar, les hacemos una sugerencia. Sería bueno que ustedes estén atentos a la nueva visión religiosa y espiritual del nuevo paradigma. No sé hasta qué punto les llega a ustedes. No están ustedes en un lugar como muy obvio para verlo, sino más bien en un lugar difícil quizá para verlo, ¿no? Si se está en medio de una marea de religiosidad tradicional, conservadora, pues es difícil verlo, ¿no? Pero vean que hay un avance significativo en este nuevo tiempo axial de una visión religiosa y espiritual de nuevo paradigma, que significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, por hablar de las últimas palabras, significa una espiritualidad posteísta. No sé si a alguno de ustedes les suena raro, si les pueda sonar raro, pero bueno, si a alguno de ustedes les sonara raro, le quiero decir que por favor se informe, se actualice, se ponga al día. Necesita un update, porque esa filosofía que haga estará dialogando o hablando de una espiritualidad que es la de antes, ¿verdad? No es la que viene, no es la que ya está aquí y ha venido para quedarse. Está viniendo, está llegando para quedarse. Entonces, una espiritualidad posteísta, una espiritualidad sin creencias. Postulamos que la espiritualidad hoy, la religiosidad hoy, tiene que ser sin creencias, obviamente. No puede tener creencias en la sociedad moderna, y sin dogmas. Sí, pues sí, sin dogmas, sí. Y lo podemos dialogar y lo podemos argumentar y dialogar seriamente, ¿no? No se conformen solo con la religiosidad atrasada de planteamientos y de devociones medievales, ¿no? Sí, yo me estoy acordando del templo expiatorio de Guadalajara, ¿verdad? Caí en la cuenta de que el templo de la Sagrada Familia, un estilo muy distinto, ¿verdad? Pero no deja de ser templo expiatorio. Vamos, lo era en la concepción de Gaudí. No creo que lo hayan destituido de su condición, aunque nadie lo dice. En Barcelona nadie, ni en España habla nadie del templo expiatorio. No se sabe prácticamente, pero es un templo que, como aquel de Guadalajara, no expiatorio, pero para expiar los pecados del mundo, para la redención de la... Bueno, no hablemos más. Quiero decirse que vean a ver con qué religiosidad dialogan, a qué religiosidad tienen ante sus ojos cuando hablen de ella y incluso cuando hagan su filosofía, porque la filosofía es para el hombre y la mujer actuales, y los hombres y las mujeres actuales, de verdad actuales, ya están teniendo otra espiritualidad. O sea que les recomiendo también que miren a ver con qué religiosidad se relacionan y qué religiosidad tienen o no ahí delante de sus ojos. Un tercer punto sería que háganse la pregunta de que la filosofía, claro, depende de dónde esté cada uno haciendo su filosofía, quiere decir con qué es investigación concreta, porque hay muchos puntos muy concretos que no se puede aplicar en la generalidad, sino que hay que estar en lo que se está, en el punto concreto. Pero la filosofía como conjunto ha tenido épocas en las que ha sido muy cercana a la religión, siendo pura filosofía, ¿no? Pero era religiosa. Los últimos siglos de la filosofía griega han sido realmente siglos religiosos. Sí, tiempos de filosofía religiosa, es decir, cuasi religiosa o como religiosa. Es decir, una filosofía que quería dar respuesta a la vida. Era filosofía de vida, era sabiduría de vida, no solo especulación.
también tendrían todos sus elementos que tiene que tener toda filosofía, ¿verdad? Pero como conjunto, la filosofía griega de los últimos siglos era una filosofía religiosa. Ahí está el estoicismo, que fue la más típica, ¿no? Y que muchos de sus elementos precisamente fueron tomados después por el cristianismo, ¿verdad? Y muchas cosas que creemos que son, no, son de ellos, ¿no? Los ejercicios espirituales, que todo el mundo piensa que los inventó San Ignacio de Loyola, ¿no? Los ejercicios espirituales están textualmente en los estoicos, ¿no? Con ese mismo nombre, inclusive, no de ese acto concreto de los 40 días, no, pero sí de los ejercicios espirituales, el sentido de la vida, el planteamiento de las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, en la filosofía como conjunto, más que quizá ninguna otra ciencia, tiene una cercanía con la espiritualidad, con la profundidad, con la interioridad. Entonces, aparte de que cada uno tenga que centrarse en los puntos de investigación concreta que le acaparan su atención, sería bueno tener en cuenta que esa misión grande, global, de acompañar al ser humano hoy, debe ser cultivada también por la filosofía como conjunto, y en ese sentido somos hermanos y somos compañeros de trabajo y somos ciencias hermanas, teología nueva, si es que se puede seguir llamando teología, pero somos hermanos con la teología y filosofía. Y una última consideración que creo que podría ser para los dos mutuamente, para teología y filosofía. Nosotros decimos en teología de la liberación de los nuevos paradigmas que no hacemos teología por deporte, ni por placer especulativo, es que gozamos con la especulación y con la argumentación, es nuestra pasión. No es eso, sino lo hacemos por liberación. Esto es teología de la liberación y esto es espiritualidad de la liberación. Lo hacemos por liberación, lo hacemos para transformar el mundo, para liberar al ser humano de muchas de las liberaciones, no solo la económica, muchas otras, ¿no? También la espiritual, también la epistemológica, también la mítica, también la mitológica. Entonces reinterpretamos el mundo para transformarlo. La teología de la liberación siempre se dijo, recuerdo que en los momentos fundacionales el Sobrino la decía así, ¿no? la definía así, la teología de la liberación es el momento teórico de una praxis cristiana de transformación histórica. Está bien. El momento teórico, hay momento teórico, hay momento práctico. Entonces, esa es la teoría. Pues hoy sigue siendo igual ampliado esa liberación. Ya no es la ampliación solo sociopolítica y liberadora de los pueblos que estaban en revolución, sino que es mucho más, es la humanidad y es en el nuevo contexto de la nueva gran historia y es en el contexto oicocéntrico y posteísta. No es una teoría, es un acto de liberación porque como teoría práctica apunta y propugna y empuja a transformar el mundo, a transformar la religiosidad, a transformar la acción y las relaciones humanas. Entonces creo que esto es para los dos, para la teología de la liberación y la espiritualidad de la liberación, y para la filosofía, no digo de la liberación, que también la hay, no sé si entre ustedes también hay miembros o partidarios de la filosofía de la liberación, sino de la filosofía en general, que siempre tiene también esa misión liberadora del ser humano. Gracias, saludos, concluyo. Chao, adiós.